Buenas tardes. Bueno, yo soy José Carlos Arévalo, soy médico internista, trabajo aquí en el complejo y bueno, ahora, por supuesto, soy miembro de INUVE. Llevamos cierto retraso, entonces voy a pedir solamente dos cosas. Una, si alguno de los evaluadores de las comunicaciones no tiene la hoja, por favor que pase aquí a recogerla. Y dos, a los ponentes de las comunicaciones, sabéis que por normativa son 10 minutos por comunicación y voy a ser estricto en ese sentido y por favor ateneros al tiempo para que no os tengamos que llamar la atención. No voy a demorar más, vamos a empezar. El orden de las comunicaciones se ha hecho en base al apellido del primer comunicador, digamos, que viene en las comunicaciones, así que en ese sentido vamos a empezar con la primera, que se titula Evaluación del potencial sinérgico de compuestos fenólicos naturales para el tratamiento de infecciones bacterianas. Irene Fernández Baviano, gracias. Vale, ahora, vale. Bueno, soy Irene y como bien ha presentado, vengo a hablar de uno de los trabajos que tenemos en nuestro grupo de investigación y como voy un poco justa, bueno, está ahí el título, pertenezco al área de bioingeniería del INUVE. Un poco cómo voy a presentar el trabajo, primero la introducción, la problemática para pasar a los objetivos, metodología y resultados lo voy a poner de manera conjunta para que sea más fácil de seguir, perspectivas futuras que más bien serán desafíos a afrontar y finalmente las conclusiones. Como vemos en estos titulares, el problema de la resistencia microbiana o la resistencia ante los antibióticos es un problema que no solo afecta en conversaciones o que no solo se habla en conversaciones de las organizaciones de las Naciones Unidas o en parlamentos, sino que está en titulares de periódicos y que afecta o que conoce la población general. Es la nueva pandemia. Un dato que es bastante llamativo es que, y que se suele quedar es que estas infecciones ya matan producen más fallecimientos que 20 veces más que los accidentes de tráfico. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, por el uso y el abuso que se está dando de los antibióticos, porque se producen una prescripción indiscriminada y además los pacientes no suelen terminar los tratamientos de manera adecuada. Un segundo motivo por el que están apareciendo estas resistencias es porque estas infecciones normalmente las producen bacterias que están presentes en biofil bacteriano, que son comunidades que secretan una matriz de exopolisacáridos que les dan ciertas ventajas como resistencia a los antibióticos y a las defensas del propio operador. Ante el fracaso de las estrategias actuales, necesitamos con urgencia buscar nuevas alternativas. Desde nuestro laboratorio estamos trabajando en estas nuevas alternativas utilizando productos naturales. ¿Por qué? Porque son recursos ilimitados, con mecanismos de acción múltiples, lo que conlleva que tengan muchas actividades biológicas diferentes, como el potencial antimicrobiano y antibiofil. Además, presentan menor probabilidad de generar resistencia porque afectan en muchas vías diferentes dentro de la bacteria y tienen una baja toxicidad. Concretamente, vamos a hablar en este trabajo de dos metabolitos secundarios de productos naturales, que son el ácido ferúlico y el ácido vanílico, presentes en multitud de vegetales, semillas, y son compuestos fenólicos naturales. Una vez visto la problemática, fijamos el objetivo, que en este trabajo es evaluar el potencial antimicrobiano y antibiofil del ácido ferúlico y el ácido vanílico, así como su posible efecto sinérgico frente a infecciones de Staphylococcus. La metodología la he agrupado en 5 bloques, para que sea un poco más sencilla. No me voy a parar, están las imágenes, porque creo que es más importante ver los resultados. Si surge alguna duda, luego lo podemos debatir.
Antes de nada, para ver si un producto es efectivo, tenemos que ver si tiene capacidad antibacteriana, que es lo que queremos determinar. En este sentido, lo hacemos calculando la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida. La primera es aquella concentración más baja que me inhibe el crecimiento bacteriano, y la segunda es la concentración más baja que me mata las bacterias. Para ambos compuestos tenemos que la CMI y la CMB es de 4 miligramos mililitros y en todas las cepas probadas. Posteriormente solo me voy a fijar en los ejemplos de la Epidermidis 83. También hemos querido ver cómo estos compuestos afectan al crecimiento bacteriano a partir de las curvas de crecimiento. Como podemos ver, de nuevo se ratifica que nuestra concentración mínima inhibitoria está en 4 y la concentración inmediatamente a la posterior, en un medio de la CMI, ya me produce aumentos en la fase de latencia, que es aquel tiempo que necesitan las bacterias para empezar a dividirse de manera exponencial, y en el caso del ácido ferúlico me disminuye la densidad óptica máxima, es decir, que no consigo los mismos valores de crecimiento que si el producto estuviera ausente. Para calcular la actividad antibiofil hemos hecho dos tipos de análisis que se complementan. Uno, en el primero de ellos necesitamos relacionar el crecimiento con el biofil, y esto lo hacemos a través de un parámetro que se denomina el índice de Slime, a través de esa fórmula, porque una vez que nos encontramos con este tipo de gráficas, que tenemos el crecimiento enfrentado al biofil, no sabemos si tenemos menos biofil porque hay menos bacterias o si de verdad mi compuesto está afectando a la erradicación del mismo. Por eso conseguimos, a partir de la fórmula anterior, tenemos estos porcentajes donde valores cercanos al 100% me indicarían que el biofil que obtengo corresponde al número de bacterias que han crecido. Valores inferiores al 100% me indica que mi producto está actuando para eliminar la biocapa. Lo contrario ocurriría cuando tengo valores por encima del 100%. Para completar este estudio, porque el anterior estamos hablando de biomasa, no sabemos si las bacterias están vivas o muertas, simplemente hablamos de cantidad, tenemos mediciones de la viabilidad, de medidas de ATP. Aquí, como podemos ver, el ácido ferúlico disminuye la viabilidad bacteriana de manera dosis dependiente. Una vez que hemos visto que nuestros compuestos son activos o sea, que sí, que tienen actividad que tanto antibacteriana como antibiofil, vamos a ver cómo producen esa actividad, o vamos a intentar averiguar cómo. Hemos hecho dos tipos de ensayos: despolarización de membrana y producción de especies reactivas de oxígeno, ambos midiendo sondas de fluorescencia. En esta gráfica podemos ver que el ferúlico a concentraciones altas produce una despolarización, un aumento en la despolarización de la membrana. Estos resultados, si tenemos en cuenta la gráfica anterior, recordamos que a estas mismas concentraciones los valores de viabilidad o de ATP son muy bajos, está claro, o casi nulo. Está claro que sí, estoy dañando la membrana, o mi gradiente de protones no va a ser óptimo y por lo tanto no voy a tener esa viabilidad. En el caso de las especies, la producción de especies reactivas de oxígeno, tomando como referencia el PBS, que ahí se produce un 0%, vemos que según va aumentando la concentración del compuesto, se produce una mayor aparición de ROS, llegando al valor máximo al 16 miligramos mililitros, que es casi 90%, que es un 90% más. No solo nuestro compuesto tiene que afectar, o sea, nuestro compuesto tiene que afectar a las bacterias, pero para nosotros tiene que ser seguro. Esto lo hemos determinado midiendo la capacidad hemolítica, que ninguno de los dos compuestos produce hemólisis a las concentraciones que hemos estudiado, y además hemos determinado su capacidad antioxidante, porque estas infecciones siempre cursan con problemas de inflamación, y es interesante que los compuestos sepan neutralizar o nos ayuden a neutralizar las especies reactivas. Entonces es llamativo que el ácido ferúlico tiene muy buena capacidad antioxidante.
Una vez que hemos visto que los dos compuestos funcionan bien, vamos a ver si en conjunto son mejores. Esto lo hemos hecho midiendo el índice de concentración fraccionaria inhibitoria, que se calcula teniendo en cuenta la CMI encontrada de un compuesto en presencia del otro, cuando la CMI, en referencia a la CMI que se tendría sin que el compuesto estuviera presente. Si fuera sinérgico, tendríamos que tener un valor igual o inferior a 0,5. En nuestro caso tenemos un valor de 0,125, por lo que nos encontramos que estos dos compuestos actúan de manera potencial cuando están juntos. Finalmente, los pasos a seguir o los desafíos que encontramos es que necesitaríamos tener formulaciones que nos ayudaran a trabajar mejor con estos compuestos que son difíciles de trabajar, estudiar en profundidad la citotoxicidad en células, modelos in vivo, estudiar las rutas genéticas para ver mejor cómo son los mecanismos de acción, las interacciones no solo con los compuestos, sino con antibióticos para ver realmente si los podemos utilizar para utilizarlos en clínica de manera combinada, y la estandarización. Estos desafíos ponen en manifiesto que este tipo de estudios está muy bien ubicado en el INUVE, porque muchos de los grupos de investigación que están presentes en el INUVE podrían afrontar o son especialistas en cada una de estas áreas, y sería interesante que trabajáramos en conjunto para poder sacar trabajos más competentes. Finalmente, como conclusión, tenemos que la utilización y la combinación del ácido ferúlico y el ácido vanílico podría ser una opción prometedora para el control de infecciones bacterianas, ofreciendo una vía innovadora y sostenible frente al desafío global de la resistencia antimicrobiana. Muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta para Irene? ¿Cómo habéis obtenido el ácido ferúlico y el vanílico? Es comercial. Es comercial. Comercial. Sí. Hemos decidido, nosotros trabajamos con productos, con propóleo, que es comercial, pero hemos visto cómo los compuestos mayoritarios o dentro del propóleo cuáles eran compuestos interesantes, y los estamos trabajando de manera individual para ver su efecto. Por eso utilizamos mucho la sinergia también, para llegar a los valores que se utilizan que se llegan con el propóleo. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Pues muchas gracias. Gracias. Bien. La siguiente intervención se titula Exploring Huntington Disease through the STHDH cell line and the R6-1 murine model. Javier Olivo Pacheco, ¿no es? Perdón. No te preocupes. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos ya. Yo soy Javier Ojalvo y darle las gracias primero a INUVE por permitirme estar hoy aquí, contaros un poquito de lo que estoy haciendo en mi tesis, en la que básicamente estoy estudiando la enfermedad de Huntington a través de dos modelos experimentales, la línea celular ST y el modelo murino R6-1, sobre el que principalmente os hablaré hoy. Aquí tenemos el índice que voy a seguir a lo largo de la presentación. Ya antes de nada quiero hablar un poquito de mi grupo, al que también le agradezco la oportunidad de estar aquí. Somos un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura que nos centramos en estudiar enfermedades neurodegenerativas y más concretamente un proceso de reciclaje celular conocido como autofagia, con una posible estrategia terapéutica contra estas enfermedades, así como la posible aplicación de diversos productos de origen natural, siempre tirando un poco hacia la tierra, como posibles mecanismos para inducir ese proceso de autofagia. Partiendo de toda esa gran diversidad de enfermedades neurodegenerativas, yo en concreto en mi tesis estoy estudiando, como he dicho, la enfermedad de Huntington. Esta enfermedad es un trastorno hereditario que afecta al sistema nervioso y que se produce por una mutación genética en el gen HTT, del que hablaré más adelante. En esta enfermedad se produce la muerte en células en neuronas de zonas del cerebro que se encargan principalmente del control del movimiento, principalmente a nivel del estriado. Y esto va a dar lugar a los síntomas y signos característicos de esta enfermedad, como son movimientos involuntarios, así como cambios a nivel cognitivo y emocional. Lógicamente, al tratarse de una enfermedad neurodegenerativa hereditaria y causada por una mutación genética, el diagnóstico se va a basar en un análisis genético, y a pesar de que no existe una terapia 100% efectiva, sí que tenemos tratamientos para paliar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Como he dicho, es una enfermedad causada por una mutación genética en el gen HTT
que codifica para la proteína huntingtina y que se localiza en el brazo corto del cromosoma 4. Esta mutación consiste en una ampliación en el número de repeticiones del triplete CAG que codifica para el aminoácido glutamina, dando lugar a una forma aberrante de la proteína huntingtina que presenta largas colas de glutamina que favorecen su agregación. Esta formación de agregados proteicos formados por esa huntingtina mutada van a ser tóxicos, además van a inducir una especie de disfunción mitocondrial, que todo ello va a ser lo que va a provocar esa muerte neuronal que da lugar a los síntomas característicos de la enfermedad. Sin embargo, en los últimos años están cobrando especial importancia como posibles estrategias terapéuticas este proceso de reciclaje celular conocido como autofagia para eliminar esos agregados proteicos, así como para conseguir una mejor función mitocondrial con mitocondrias más sanas y eficientes, y de esta manera revertir los síntomas característicos de la enfermedad. Además, en los últimos años está cobrando especial importancia el uso de compuestos de origen natural. Nosotros en concreto, como he dicho, para tirar un poco hacia la tierra, estamos trabajando con un ácido graso conocido como 10H2DA o QBA, que se encuentra de forma exclusiva en la jalea real. Este compuesto ya se ha observado en numerosos estudios sus capacidades antioxidantes y antiinflamatorias y por lo tanto es una posible estrategia terapéutica para estas enfermedades neurodegenerativas. Estas diapositivas las voy a pasar porque son un pequeño resumen de lo que tenía dicho hasta ahora y para recortar así un poquito de tiempo. Y voy a pasar directamente a la hipótesis de este trabajo en la que básicamente queremos probar este compuesto, el QBA, para ayudarnos a eliminar esos agregados proteicos a través de la inducción de autofagia y de esta manera también mejorar la función mitocondrial en modelos celulares de la enfermedad de Huntington. Además, queremos ver si todo esto puede tener un efecto a nivel fisiológico en un modelo murino para mejorar los síntomas de la enfermedad. Ya pasando directamente a la metodología del trabajo, como he dicho, estamos trabajando con dos modelos experimentales. El modelo celular ST es una línea celular inmortalizada obtenida de células estriatales embrionarias de ratón, en los que se lleva a cabo un knocking introduciendo el exón 1 de la huntingtina humana con diferentes repeticiones de CAG. Vamos a tener, no se ve vamos a tener una línea STQ7 en la que vamos a tener 7 repeticiones de poliglutaminas y por lo tanto una condición sana, ya que a partir de 36 es cuando estamos hablando de una condición de enfermedad de Huntington, y vamos a tener otra línea, las STQ111, que al tener un número de repeticiones que sí que es patológica, es en la que vamos a recrear la enfermedad. Sin embargo, a pesar de los beneficios de trabajar con estas células que están inmortalizadas, estamos perdiendo algunas de las características neuronales, y al estar trabajando con una enfermedad neurodegenerativa, decidimos llevar a cabo un proceso de diferenciación. En este proceso de diferenciación lo que buscamos es recuperar el fenotipo neuronal, así como algunas de sus características metabólicas. Una vez ya tenemos todas estas células diferenciadas, llevaremos a cabo diferentes experimentos. No voy a enseñar en el día de hoy ninguno de estos resultados. Os invito a que vengáis a verme al póster número 14, donde muestro algunas actualizaciones, ya que otros resultados también van a ser mostrados en el día de hoy por la charla del TFG ganador de Jorge Daniel Casares, ya que ha estado trabajando durante todo el curso con estas células. Sin embargo, yo hoy me quiero centrar en hablaros del modelo murino R61. Es un ratón transgénico que porta un fragmento de la huntingtina humana con un número de repeticiones de glutamina que lógicamente es patológico. Nosotros hemos generado esta línea de ratones para abaratar los costes económicos y mantener un mismo background genético, manteniendo una serie de colonias como son los ratones C57 y CBA. Estos dos ratones los hemos cruzado para obtener unos ratones conocidos como F1, que serán los que pongamos a cruzar con los ratones R6 para seguir amplificando y tener más y más R6. Las crías de este cruce F1 por R6 tendremos que saber si son positivas o no y por lo tanto presentan la enfermedad, y para ello llevaremos a cabo este proceso de genotipado en el que podremos observar la banda en aquellos ratones que tengan la enfermedad, es decir, los R6, y no observaremos la banda en los ratones wild type que usaremos como control en nuestros experimentos. Sin embargo, antes de hablar de los experimentos en sí, quiero hablaros un poco del progreso de la enfermedad con esta diapositiva, en la que vemos que en torno a la semana 8 o 10 empiezan a acumularse esos agregados tóxicos que van a inducir la muerte neuronal. Eso va a dar lugar a los síntomas que saldrán a la luz en sí en la semana 15. A partir de la semana 22 observaremos una gran pérdida de peso y a partir de la semana 30 ya tendremos unos síntomas motores mucho más evidentes. En base a esta progresión de la enfermedad hemos diseñado principalmente dos grupos experimentales. Un grupo experimental en el que vamos a iniciar el tratamiento, que vamos a administrar nuestro compuesto QBA en el agua de bebida, así como el vehículo, después del inicio de los síntomas, para posteriormente llevar a cabo pruebas de comportamiento y el sacrificio de esos ratones en la semana 23. Y otro grupo experimental en el que vamos a iniciar el tratamiento antes del inicio de los síntomas y vamos a tener dentro de este grupo experimental dos modelos. Un modelo en el que queremos estudiar a nivel molecular qué está sucediendo o qué está induciendo nuestro compuesto sacrificando a los ratones antes del inicio de los síntomas, es decir, en la semana 8, y posteriormente también haremos otro modelo en el que vamos a mantener este tratamiento durante largo plazo para que sean sacrificados en la semana 23.
En base a este diseño de los experimentos, bueno, perdón, me faltaba comentar que también tenemos pendiente de realizarse un experimento de longevidad. Partiendo de este diseño de los experimentos, vamos a llevar a cabo distintas pruebas de comportamiento en las 3 fases, la fase presintomática en torno a la semana 8, cuando están apareciendo los síntomas en la semana 15 y cuando ya los síntomas están avanzados en la semana 23. Estas pruebas van a consistir en primer lugar en la prueba de Open o campo abierto, en la que, como muestro en el vídeo, ponemos a los ratones en una cajita y vamos a través de un software a seguir el patrón de movimiento que estos ratones tienen para conocer tanto su nivel de ansiedad como su nivel de movilidad. Y la otra prueba que vamos a llevar a cabo es con este aparatito de aquí que se llama Rotarot y vamos a poder conocer la coordinación motora de estos ratones. Como muestro en el vídeo siguiente, vamos a colocar a los ratones en este cilindro que va a estar dando vueltas con una aceleración constante de 4 a 40 revoluciones por minuto durante 300 segundos y vamos a ver cuánto tiempo tardan en caer. A continuación ya quiero mostraros brevemente algunos de los resultados que hemos obtenido en lo que llevamos realizado hasta ahora. En primer lugar, también comentar que hemos llevado a cabo las medidas de peso a lo largo de todo el proceso. No parece que hayamos observado diferencias significativas en aquellos ratones tratados con QVA, pero en esta gráfica ya podemos empezar a confirmar el fenotipo de estos ratones. Pasando ya a las pruebas de coordinación motora, con esa prueba de Rotarot que he mencionado, podemos observar cómo aquellos ratones tratados con QVA parecen tardar más tiempo en caerse, tanto antes de la aparición de los síntomas en la gráfica de la izquierda, pero más especialmente cuando ya tenemos los síntomas muy avanzados en la semana 23, donde podemos confirmar ese fenotipo muy evidente en los ratones enfermos y vemos cómo parecen tardar más tiempo en caerse con el QVA. Esto lo queremos, esta aparente mejora en la coordinación motora la queremos relacionar con el nivel de movilidad de estos ratones a través de las pruebas de Openfield, en las que en primer lugar muestro ese track plot, es decir, ese patrón de movimiento que siguen los ratones a lo largo de los 10 minutos, donde puedo confirmar de nuevo ese fenotipo de que los ratones están enfermos, viendo que a la derecha se mueven mucho menos y con un patrón mucho más errático. Y además podemos ver que aquellos ratones tratados con QVA parecen tener un mayor movimiento y con un patrón algo más normal. Esto se confirma con el análisis de estos experimentos en los que hemos visto una mayor distancia recorrida por aquellos ratones tratados con QVA, lo cual va en concordancia con el tiempo que estos ratones están en movimiento, que también es mayor en QVA en comparación con el vehículo, y que también va en concordancia, pero a la inversa, con el tiempo que estos ratones están en estático. Por último, mencionar que durante el momento del sacrificio hemos llevado a cabo extracción de diversos tejidos, de 4 fracciones de cerebro, estriado, hipocampo, cerebelo y corteza, así como de músculo, hígado y corazón. Todo esto está pendiente de procesarse en los próximos meses, pero lo que sí que hemos hecho en el momento de la extracción ha sido tomar una foto de los cerebros extraídos para posteriormente poder cuantificar el área de los mismos, y a pesar de que no hemos visto unas diferencias significativas en el tamaño de aquellos ratones tratados con QVA, sí que hemos vuelto a confirmar el fenotipo. Por último, como perspectiva futura de lo que tenemos que hacer de ahora en adelante en este trabajo, en primer lugar, lógicamente, tenemos que terminar los análisis de los experimentos y las pruebas de comportamiento que hemos llevado a cabo y procesar los tejidos de esos ratones. En segundo lugar, realizar ese experimento de longevidad que mencioné anteriormente para ver si además de esa mejora en la coordinación motora y en la movilidad de los ratones, también tenemos una mejora en la esperanza de vida. En tercer lugar, queremos ahondar en el mecanismo de acción a través del cual nuestro compuesto in vitro es capaz de mejorar esa calidad de vida posteriormente en los ratones R6. Y por último, pues repetir todo este estudio que estamos llevando a cabo, pero ahora con un nuevo modelo experimental para que todos los resultados sean mucho más fiables, basado en células de pacientes que presenten la enfermedad. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda. Muchas gracias, Javier. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay una pregunta por allí. O bueno, 2, sí. Sí. Bueno, respecto a la segunda pregunta, la verdad es que no nos lo hemos planteado. Me parece bastante interesante, le daremos una vuelta. La verdad es que me parece un buen punto de vista. Y vamos a esperar a terminar los experimentos que estamos llevando a cabo para tomar una decisión mucho más firme. Y en base a la decisión que tomemos ya veremos si puede ser una posibilidad de cara al futuro. Y respecto a la primera pregunta, este compuesto ya está testado, ya hay muchos estudios relacionados con este experimento, con este compuesto, y ya sabemos que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, pero además, al estar mejorando, mejora algunas condiciones, como es el caso de la coordinación motora o la movilidad. También queremos saber qué está sucediendo, por ejemplo, a nivel de músculo,
y también queremos ver qué pasa en el resto de tejidos para ver si también estamos mejorando otras funciones a nivel de corazón o a nivel de hígado, por ejemplo. Efectivamente, porque la principal zona afectada es el estriado. Efectivamente, es una manera también de aprovechar el experimento para ver si no solo podemos emplearlo a la hora de trabajar con enfermedades neurodegenerativas, sino si lo podemos trasladar a otro tipo de enfermedades también, lógicamente. A ti. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. La tercera comunicación se titula Subgrupos clínicos en insuficiencia cardíaca, inteligencia artificial, espectroscopia de resonancia magnética en la caracterización del perfil cardiorrenal metabólico. Alicia Paredes. Buenas tardes a todos, mi nombre es Alicia, soy técnico de apoyo a la investigación dentro del Plan de Biotecnología aplicada a la salud en la Fundación Computaex y quería presentaros cómo utilizamos la inteligencia artificial y los análisis metabolómicos para caracterizar los subgrupos de pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca. Para ello, primero quería contaros cómo surge esta investigación, porque es un proyecto interdisciplinar en el que han colaborado 3 grupos. Por una parte, Grimex, que son los que han aportado la parte más clínica y han recolectado todos los datos clínicos de los pacientes. Cicbiogune, que se han dedicado a la parte más experimental, realizando la espectroscopia de resonancia magnética a partir del suero de los pacientes para obtener las concentraciones de los metabolitos. Y finalmente, en la Fundación Computaex, pues nos hemos dedicado más a analizar estos datos con inteligencia artificial. De toda esta colaboración, pues ha surgido la base de datos FreeMate. Esta base de datos consta de 207 pacientes que ingresan en el hospital de Don Benito Villanueva con insuficiencia cardíaca y que tienen 65 años o más. Y dentro de esta base de datos pues encontramos variables relacionadas con datos clínicos, sociodemográficos, hábitos de vida o datos metabolómicos. Y bueno, esta base de datos es la que nos ha ayudado a poder caracterizar los diferentes subgrupos clínicos en insuficiencia cardíaca. Pero ¿por qué es importante identificar estos subgrupos? Pues porque la insuficiencia cardíaca es una enfermedad heterogénea, es decir, que no todos los pacientes son iguales y no todos evolucionan de la misma manera. Y además, tanto la Asociación Americana del Corazón como algunas revisiones recientes indican que es necesario caracterizar a estos pacientes y clasificarlos. Entonces, nuestro objetivo en esta línea pues consiste en aplicar la inteligencia artificial y los análisis metabolómicos para identificar estos subgrupos y poder entender mejor la enfermedad y avanzar hacia una atención más personalizada. A nivel metodológico, pues el modelo de inteligencia artificial que hemos utilizado para ver cuáles son estos subgrupos de pacientes se denomina Spectral Clustering. Hemos elegido este modelo porque no solamente se fija en las relaciones sencillas que pueden existir entre los pacientes, sino que es capaz de detectar patrones más complejos, algo que es muy útil en medicina porque no es fácil separar a los pacientes porque no siguen patrones sencillos. Y bueno, este modelo pues lo que hace es comparar a cada uno de los pacientes con el resto de los pacientes y en base a esa información que extrae va creando diferentes subgrupos. Los pacientes que están dentro de un subgrupo se parecen entre ellos, pero a la vez son diferentes al resto de pacientes del resto de subgrupos. Para este modelo pues utilizamos variables que están relacionadas con el perfil inflamatorio, el perfil hemodinámico y el daño cardíaco, porque son las fundamentales en insuficiencia cardíaca para evaluar el progreso de esos pacientes. Y algo a tener muy en cuenta en estos modelos es definir el número de subgrupos que se deben de crear, porque existen 2 métricas de evaluación. Está el método del codo y el índice de la silueta. El método del codo nos indica cómo de compactos están esos pacientes dentro de esos grupos, es decir, cuanto más compactos estén esos pacientes, mejor. Y el índice de la silueta lo que nos indica es cómo de definidos están esos grupos, y cuanto más definidos estén, pues mejor.
Y al analizar nuestros datos con estas métricas de evaluación, nos salía que el número óptimo de subgrupos, en este caso, en estos datos, eran 5. Es decir, que estos datos, estos pacientes, se dividen en 5 subgrupos de forma natural y bien diferenciados. El resultado de este modelo de clustering, pues el que veis en la diapositiva. Cada punto representa un paciente y cada color, pues un subgrupo de paciente. Y la representación, pues para que sea visual, ha tenido que ser en 2 y en 3 dimensiones, y para ello pues hemos tenido que reducir la dimensionalidad de los datos. Para poder caracterizar estos subgrupos, ya que los tenemos formados, pues necesitamos caracterizarlos, y para ello hemos utilizado pues pruebas estadísticas. Hemos cogido todas las variables clínicas que teníamos y hemos visto si existen diferencias estadísticamente significativas en cada una de ellas entre los diferentes grupos. Y en base a esas variables que han salido significativas, pues se han caracterizado los 5 subgrupos. Partimos de un primero que se caracteriza principalmente por ser pacientes obesos y que tienen un menor daño cardíaco. A la vez son, dentro de la edad que tienen estos pacientes, pues los más jóvenes, con una media de 78 años. Luego otro subgrupo es el más estable de los 5, y tiene menores niveles de inflamación, y además pues los niveles de glucosa en sangre pues son normales. Luego un tercer grupo que se caracteriza por su fragilidad son pacientes más mayores que tienen deterioro cognitivo y que al año de seguimiento son los que muestran un mayor índice de mortalidad. Otro grupo es el inflamatorio, que obviamente por su nombre pues se caracteriza por una alta inflamación sistémica, niveles de PCR muy altos. Y por último, y más importante, el subgrupo cardiorrenal metabólico. Este subgrupo es el más importante porque es el que peor pronóstico tiene y se caracteriza por tener un mayor daño cardíaco, una peor función renal, y además también hemos visto que tiene alteraciones metabólicas. Además de nosotros darle esa importancia por tener un peor pronóstico, es cierto que la Asociación Americana del Corazón en el 2023 pues lanzó un informe en el que decía que era prioritario el poder caracterizar a estos pacientes con el síndrome cardiorrenal metabólico, porque tiene un gran impacto en la mortalidad y en la morbilidad. Entonces nosotros, en base a esta importancia de poder caracterizar a estos pacientes para aplicarles mejoras en los tratamientos o en su prevención, tomar medidas preventivas, pues decidimos realizar un análisis metabólico para poder caracterizarlo aún mejor. Este análisis metabólico, pues tras su preprocesamiento y las pruebas estadísticas y una corrección por FDR, que es una corrección estadística para evitar los falsos positivos, salió que el metabolito más significativo era la creatinina. Luego también existen otros 4 metabolitos que, aunque no son significativos por FDR, pero sí son significativos por p-valor. Y esto no quiere decir que no sean importantes, ya que si buscamos su relación en la bibliografía con la insuficiencia cardíaca, pues tienen mucho que ver. Y quería contaros un poco el papel principal que tiene cada uno de estos metabolitos en estos pacientes en la insuficiencia cardíaca. El caso de la creatinina es obvio porque es un marcador que se utiliza para ver la función renal. Entonces, en estos pacientes en los que tienen una peor función renal, es obvio que en sangre sus niveles deben de estar aumentados. Luego la dimetilsulfona, también en relación a la función renal, también nos indica procesos de estrés oxidativo. Luego la valina es un aminoácido que en este caso se encuentra sus concentraciones disminuidas en el suero de estos pacientes y lo que nos indica es malnutrición. Y luego finalmente tenemos la colina, que es un metabolito previo al TMAO, al N-óxido de trimetilamina, y el TMAO pues, se asocia a la microbiota, es decir que este metabolito aparezca en sangre, pues lo que indica es que estos pacientes pueden tener una disbiosis intestinal y además también se ha relacionado con un peor pronóstico en la disfunción cardíaca y en el daño renal. Y bueno, como conclusión final a todo este trabajo, pues decir que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que no es homogénea y que hay que darle importancia a este subgrupo que es el cardiorrenal metabólico, ya que presenta un peor pronóstico.
y también la importancia de aplicar técnicas como la inteligencia artificial y los análisis metabolómicos para poder entender mejor esta enfermedad y poder hacer una atención más personalizada. Y bueno, este trabajo no solo se queda aquí, también hemos realizado un modelo que predice a qué subgrupo pertenece un paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca en el hospital, y es muy sencillo porque solamente se necesitan variables que se puedan recoger los primeros días de ingreso. Y como línea futura, pues tenemos la intención de realizar una interfaz gráfica que sea sencilla y que el personal médico pues pueda utilizar en su día a día para poder prestar una atención más personalizada a esos pacientes. Y bueno, finalmente quería agradecer a mi compañero Jorge Maese, porque es quien ha realizado todo el trabajo conmigo de principio a fin, y a la unidad de investigación de don Benito Villanueva, porque siempre están dispuestos a colaborar. Y a todos vosotros por vuestra atención. Muy bien. Muchas gracias, Alicia. ¿Hay alguna pregunta entre el público? Sí, adelante. Sí, sí. No. En base a la primera pregunta, sí que, bueno, esta investigación todavía queda mucho por ver de ella, pero sí que es cierto que creo que sí que hay un patrón temporal en dos grupos. Hay uno que parece que es como pacientes que están como menos congestionados, y luego en el segundo parece que es como con mayor edad y que están más congestionados. O sea, sí que parece que en algunos subgrupos hay una especie de evolución temporal. Y con respecto a la segunda pregunta, pues la reducción de dimensionalidad es un TSNE, no es un PCA, pero las variables que se utilizan son las que se utilizaron en el modelo de clustering, que eran unas 20 y algo, no recuerdo. Y claro, simplemente pues esas 20 y tantas variables, que son las de perfil inflamatorio, daño cardíaco y demás, pues son las que hemos reducido a 2 y 3 dimensiones. Sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y damos paso a la última comunicación. Effect of NAT2 polymorphism on isoniazid clearance in adult Indian tuberculosis patients, a population pharmacokinetic study. Levin Thomas. Good evening all. So herewith I am presenting my talk, Effect of NAT2 polymorphisms on isoniazid clearance in adult Indian tuberculosis patients, a population pharmacokinetic study. So tuberculosis is the world's leading infectious disease killer. It has been for a long years. It has been the leading infectious killer, except for the 2 years where the COVID-19 was a leading killer, and again way back into 2023 it has emerged as a leading infectious disease killer. So it's also the leading killer of people with HIV and one of the major causes of death related to antimicrobial resistance. And India has a very high burden of tuberculosis. India accounts for about 1/4 of the total incidence of tuberculosis, deaths due to TB, multiple drug resistance and rifampin resistance, and India has a treatment success rate which is in par with the global level.
So the main aim of this project was to increase the success rate further of tuberculosis treatment as well as reduce the adverse drug reactions. So tuberculosis is not a new drug. It was way back discovered in 1912 and demonstrated to have anti-tuberculosis activity in 1951. And since the more than 7 decades, it has continued to remain as a first-line anti-tubercular drug. And it primarily acts by inhibiting the mycolic acid, which is an important cell wall component of the causative organism, Mycobacterium tuberculosis. It is metabolized in the human body by the enzyme N-acetyltransferase 2 enzyme or NAT2 enzyme. So isoniatic acid is metabolized by the NAT2 enzyme, where the NAT2 enzyme transfers the acetyl group from the acetyl coenzyme A and to the isoniatic acid group to form N-acetyl isoniatic acid. Some amount of isoniatic acid also undergoes hydrolysis by amidase enzyme to form hydrazine, which eventually gets acetylated by NAT2 again to form acetyl hydrazine. So the main aim of NAT2 enzyme, which is a phase 2 drug metabolizing enzyme, is to acetylate and detoxify the isoniatic acid from the human body. So genetic polymorphisms in the NAT2 gene, which encodes for the NAT2 enzyme, segregate the human population into 3 groups, namely the rapid, intermediate and the slow acelerators. So the rapid acelerators achieve very low concentration of isoniatic acid because the drug is metabolized very rapidly, whereas the slow acetylators, because the acetylation is very slow, achieves higher concentration of isoniatic acid, which could lead to possibly adverse drug reactions. So this NAT2 enzyme is encoded by the NAT2 gene, which comprises of an encoding exon 1, intron and a coding exon 2 region. So mainly there are 6 SNPs in the NAT2 gene, which have been well established to affect the properties of the NAT2 enzyme, which comprises of 4 missense and 2 silent mutations. A combination of these SNPs results in the final phenotype of the patients. To get a foundational evidence for our work, we did a systematic review where we pooled 11 studies and we found that particularly the rapid accelerators, which is shown in the second panel in purple color, has increased about 2 to 3-fold increased clearance when compared to the slow accelerators depicted in yellow color. So which means that if the clearance is very high, that means that the pharmacokinetic concentration of the drug will be very low. So we can say that the rapid accelerators have a comparatively 2 to 3-fold decreased concentration when compared to the slow accelerators. Based on this hypothesis, we aim to develop and qualify a population pharmacokinetic model for isoniatic acid in the studied population to recommend dose optimization. We hypothesized that the NAT2 SNPs as well as the genotypes could influence the isoniatic acid clearance. And also we hypothesized that the NAT2 slow accelerators could exhibit lower isoniatic acid clearance relative to intermediate and rapid accelerators. So we recruited about 84 TB patients from December 2021 to March 2024, and we took the blood samples from these patients. We separated the plasma for the pharmacokinetic estimation by LCMS method, and from the blood samples we extracted the DNA. We did the real-time PCR for the 6 SNPs, and eventually we decided the phenotype as rapid, intermediate and slow accelerators. Then based on this genetic information, the clinical information, we built basically an isoniatic acid population pharmacokinetic model. So what is population pharmacokinetics? It is nothing but it helps to estimate what are the pharmacokinetic behavior of a particular drug, and it also helps to identify what are the sources and correlates of the different pharmacokinetic variability. This population pharmacokinetic model was built by using the PUMAS package in the Julia software, and the visualization was done using the R software. So different pharmacokinetic models such as 1 compartment, 2 compartment and 3 compartment models were tested. The random variability were tested on different parameters, and the demographic variables were normalized to the median value. Then we tested the various clinical and genomic covariates by using forward and backward deletion process, and the final model was selected for further evaluation. Using numeric metrics such as bootstrap and visual metric such as visual predictive check, we evaluated the model and the model qualified. So we then assessed what is the frequency of the 6 SNPs in our population. We found that there is a high burden of these SNPs in our population, which ranges from 0.32 to 0.41 for
the 5 SNPs except for one SNP which had a low frequency, which means that there is a high burden of NAT2 SNPs in our population that warrants a need for NAT2 genotyping. Based on these results, we classified what are the different acetylators groups. If there is basically no slow allele, we refer it to as a rapid acylator. If there is one slow allele, we refer it to as intermediate acylator. And if there are 2 or more slow alleles, we refer it to as a slow acylator. We found that majority were intermediate and about 39% were slow oscillators in our population. So we then plotted the isoniazid acid concentration versus time in a study using from the 84 TB patients who gave us 114 blood concentration samples, and we found that our data best fitted to a 2-compartment model. A delay in absorption was accounted by 2 transit compartments. The model was qualified by using the goodness of fit plots, and using the visual metric, that is a visual predictive check, we finally qualified the model because majority of our data falls within the predicted concentration. And as shown in the figure 9, out of the 6 SNPs, there were 4 SNPs, the NAT2 SNPs, which found that those people who had these SNPs had particularly lower clearance when compared to the respective wild types, meaning that the patients who had these SNPs had higher isoniazid acid concentration. And as shown in the third panel of the figure 9, the rapid oscillators had about more than 2-fold increased clearance when compared to the slow oscillators. That means the slow oscillators have high pharmacokinetic concentration of isoniazid acid, which could lead to side effects such as drug-induced liver injury. We compared our results to the various published studies and found in accordance with that. The rapid oscillators had about 1.6 times increased clearance when compared to the intermediate oscillators, and had about 2.2 times increased clearance when compared to the slow oscillators. This means that we need to increase the dose for the rapid oscillators and decrease the dose for those patients who are particularly slow oscillators. Limitations of our study: majority of the patients were outpatients, so there was a reduced time for the stay in the hospital since this was a convenient sampling study. So many were single occasion measurements, and we had limited samples during the distribution phase, which that is required particularly for a precise estimation of the clearance of isoniazid acid. And we also did not assess the drug-drug interaction, which could maybe a potential covariate that could affect the model. Future directions: we suggest more intensive sampling from the patients with at least 2 to 3 samples, as in our study about majority of the patients gave a single time sampling. And we need a more spread sampling, particularly in the distribution phase where 5 to 8 hours. And for this, we need to take majorly patients who are hospitalized. Summary: our current model describes a population pharmacokinetic for isoniazid acid for the first time in the Indian TB patients using a limited sampling strategy at random post-isoniazid acid time points. A trimodal clearance pattern was observed with respect to the NAT2 phenotypes, and NAT2 slow oscillators have more than 2-fold degrees clearance when compared to the rapid oscillators, warranting a dose reduction in these population. Thank you. ¿Hay alguna pregunta para Tomás? Yes. Now that you know this, how do you what you will change the dose? Yes. Or adapt to this? I mean, do you consider any other factors that might be affecting also the kinetics or the biokinetics of this drug, like the absorption facilities? Yes. Maybe something that not only putting the double of the dose would be enough to overcome? Yeah. So for this, actually, there's a good question. What we did is, based on these results, we suggested these findings to the National TB Control Policy. So to incorporate NAT2 genotyping as a standard of care in the TB diagnostics. So what they have suggested is to us to repeat. That means to do a non-randomized control trial where you will go for both increased dose as well as a normal dose, and then see what are the treatment outcome in those patients, as well as whether they develop
side effects such as drug-induced liver injury or not. So based on that, we wrote a proposal, and it has again received the funding from Indian Council of Medical Research in the last week to conduct a very pan-India large-scale study, which will be starting in the next week. And as suggested, again, as an additional measure, they told to increase the predictive capacity of the NAT2. We are also doing methylation studies in the promoter region, which could silence the gene. And that may be the possible for even some of the intermediate acylators who developed actually side effects in our study, which could actually silence them. We are coupling metabolomic studies also along with the NAT2 genotyping to increase the predictive capacity of NAT2 genotyping, coupled with the dose which will be randomized in groups. One group will be receiving the normal dose, the other group will be receiving a lower dose, and for rapid acylators, they will be receiving an increased dose. We will compare based on these different groups what are the treatment outcomes like sputum culture and chest radiograph, and also we will be comparing do they develop any side effects. We need to balance both the adverse drug reaction as well as a treatment outcome, which is actually a challenge. Congratulations, and I hope to see the results. Yeah, thank you. Thank you. Any other question? Do you know how feasible is the test for pass the test to all people diagnosed with tuberculosis? How expensive it is? Yeah, so we calculated a cost. That was actually one of the questions asked by one of the reviewers during one of our publication. So we estimated, we did by real-time PCR. It's the same kit actually which is being done here. We all use a Qiagen kit and the normal TaqMan assay for doing this. So per sample, we had estimated to come around 3,000 rupees. So we estimate it may come only 30 euros. So which is actually cheap. Why? Because then if we compare to the side effects, actually the drug-induced liver injury is a major side effect in these TB patients. About 15% in our population developed drug-induced liver injury. And this requires hospitalization which may require up to maybe 1 week. So in that cases, we don't have an insurance system well established like in the European countries. So the cost of therapy may go up to 1,000 euros. When compared to that, hospitalization, doing a 30 euros, spending an additional NAT2 genotyping is a very economic thing, which the government is actually planning. So both our this current work as well as the proposed funding which has been received last week, both is funded by the National TB Control under Indian Council of Medical Research. Thank you. Thank you. Yeah. Congratulations again. Yeah. Thank you. Okay. Muy bien, pues muchas gracias. Damos por cerrada la mesa de comunicaciones. Creo que ahora hay un pequeño descanso para intercambiar opiniones. Gracias otra vez.